Buenas tardes, mi nombre es Paola Andrea Pérez Aguirre, soy trabajadora social en formación. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de la señora Amparo Díaz Zambrano, em, con el fin de realizar un acompañamiento y una orientación desde la parte social. Entonces, pues, digamos que desde todo el proceso que se tuvo que pasar con ella, de todo el proceso que se realizó, se pudo identificar y pues digamos que el caso que ella quiso que se tratara fue la dependencia económica hacia su pareja. Se pudo ver en este proceso que ella desde muy pequeña ha venido desencadenando cosas, porque pues ha tenido que sufrir necesidades desde muy pequeña, maltrato, ha podido evidenciar por parte de su padre maltrato hacia su madre. Entonces pues digamos que esto ha conllevado a que de pronto ella viva la misma historia de su madre. Entonces, como anteriormente lo mencionaba, el motivo de consulta de esta persona, de esta mujer, es la dependencia económica que tiene hacia su pareja. La señora Amparo Díaz Zambrano es una mujer de 43 años. Ella convive con su cónyuge, Saúl, de 44 años. Convive con su hija menor de 15 años y su hija mayor de 29 años. Ella pues ha tenido que ser víctima de dependencia económica por parte y pues hacia su pareja. La dependencia económica ha afectado el estado emocional y psicológico de esta persona. La señora debe permitir abusos y es muy permisiva pues en desprecios por parte de este personaje, con el fin pues de cubrir tanto las necesidades de ella como las necesidades de sus hijas. Adicionalmente, la consultante tiene miedo de expresar sus sentimientos y que de pronto el señor Saúl, que es su cónyuge, pueda tomar represalias hacia ella. Digamos que el problema súper fundamental y principal que se pudo identificar fue la dependencia económica hacia su pareja. ¿Qué presenta esta señora en las intervenciones y en las sesiones que se realizaron con ella? La tristeza y el llanto que inmediatamente expresaba cuando empezaba a contar su experiencia de vida. Desconcentración en las cosas de su hogar. Muchas veces ella manifestaba y refería que se le olvidaba que estaba haciendo el almuerzo y se le quemaban las cosas porque realmente estaba viviendo en una situación bastante compleja. El estado de salud realmente no está en buenas condiciones porque pues le está afectando el estrés. Adicionalmente todo esto la ha conllevado a que tenga una depresión, no puede dormir en las noches, entonces le está afectando muchísimo la salud. Le da miedo buscar alternativas o buscar un apoyo, ¿sí? Y de pronto asesorarse legalmente de cómo poder tratar este tema. El proceso que se ha venido desarrollando con la consultante pues realmente ha sido muy valioso. Los pocos tiempos que hemos podido tener y que hemos podido hacer el acompañamiento con ella. Primero pues se realizó la entrevista. La entrevista pues digamos que en esta entrevista se pudo dar confiabilidad a la consultante para que ella pudiera abrir ese espacio y pudiera tener como confianza y libremente contar lo que ella sentía y expresar pues libremente lo que opinaba, perdón. Adicionalmente pues se realizó todo el diagnóstico social de ella, se hizo la identificación de necesidades, adicionalmente pues se hizo el pronóstico de la situación. Se hizo la identificación de cuáles eran esos factores de riesgo y cuáles eran los de protección. Entonces, pues ahí se puede evidenciar que su hermana era la única persona de su familia que la apoyaba a ella emocionalmente. La determinación de prioridades. Si realmente se pudo identificar en las sesiones y en esta primera sesión que fue la entrevista, se pudo identificar que el principal problema era la dependencia económica hacia su pareja,
y el establecimiento de estrategias de acción. Entonces, buscar alternativas de acción, actividades que conllevaran a que se pudiera minimizar esta problemática. Adicionalmente, se hizo el ciclo de vida, se realizó un genograma donde se hizo una representación gráfica donde pues era un poco más fácil poder identificar y poder tener información y la estructura de la composición de la familia de la señora Amparo Díaz. Se realizó un ecomapa que fue donde se pudo identificar todas las interacciones sociales de todo su núcleo familiar. Se realizó una línea de caso donde se pudo determinar las fechas donde más marcaron su vida desde pequeña hasta pues digamos que hasta la fecha, y realmente en este proceso se pudo identificar que esta persona, como lo decía inicialmente, ha tenido que vivir diferentes circunstancias desde muy pequeña que ha desencadenado de que esté viviendo la misma historia de su madre desde hace muchos años. Entonces, pues esta línea de casos sí ha permitido poder hacer este tipo de identificación. Y pues por último se realizó la visita domiciliaria. Bueno, uno de los aciertos que se pudo tener en el proceso de intervención social fue que se pudo llevar a cabo todas las sesiones sin ningún inconveniente de principio a fin. Pues realmente se establecían diferentes actividades y no hubo ningún inconveniente en que la consultante pues pudiera hacer el ejercicio. De pronto el desacierto que se pudo tener en el proceso pudo de pronto ver cómo la consultante muchas veces se llenaba de rabia, de llanto, y realmente pues sí era, bueno, bórralo. ¿Ya? Bueno, en los aciertos y desaciertos que se tuvieron en el proceso, realmente pues se tuvo de principio a fin puntualidad digamos que de todas las sesiones programadas a la consultante, no se tuvo ningún inconveniente de que ella pudiera asistir y pues realmente el proceso se manejó continuamente. Muchas veces de pronto fue algo que de pronto nos impidió poder seguir con una sesión, fue que una de las propuestas que se tenía era que su esposo pudiera hacer el acompañamiento también en esa sesión. El señor pues no pudo presentarse ese día, pero pues a la siguiente sesión ya pudo hacer el acompañamiento y se pudo realizar la intervención con ellos dos. Las actividades que se desarrollaron para minimizar la problemática de la dependencia económica, a la consultante se le asignaron diferentes tareas, que una de ellas era que todos los días se mirara al espejo antes de bañarse y realmente mirara cuáles eran esas habilidades, cuáles eran esas fortalezas que como mujer ella podía tener, que ella era capaz de poder conseguir un trabajo que pudiera ella desarrollar, porque realmente es una mujer muy inteligente, muy valiosa, y en lo que se pudo identificar pues en el proceso. Y pues esas fueron una de las actividades que ella le impactó mucho, de tener que verse, aceptarse realmente como era, porque pues la situación con su esposo la afligía muchísimo, ya tanto personal en su estado personal, pues realmente no, ella no se preocupaba ya por ella, entonces como que eso le hizo que ella pudiera también subir un poquito su autoestima y decir, bueno, voy a estar bien, a lucir bien. Entonces eso sí fue una actividad pues que realmente impactó mucho a esta persona, a esta usuaria, y sí ayudó muchísimo a que ella de pronto pudiera darle otro sentido a las cosas. Igualmente, también ella estaba muy reprimida por todas las cosas que le estaban pasando. Entonces, otra de las actividades era realizar una carta donde ella pudiera expresar todo lo que ella sentía. Y pues al finalizar, ya cuando ella escribiera todas las cosas negativas, la pudiera quemar y poderse desahogar un poquito con ella misma, porque realmente no tiene una persona de apoyo que ella pueda confiarle las cosas y que se le pueda hacer una intervención, un acompañamiento, hasta pues que se dio esta oportunidad de poderlo hacer con ella.
Otra de las, digamos que de las actividades que se le planteó a ella fue ver una conferencia por una profesional, una trabajadora social, donde hablaba sobre la dependencia económica, ¿sí? Entonces, ella tenía que hacer una reflexión de cómo lo enfocaba, cómo lo relacionaba en su entorno, en lo que estaba viviendo actualmente. Entonces, estas actividades realmente lo que ella refería y lo que ella decía era que sí le ayudaban muchísimo y le ayudaban bastante. Entonces, pues como trabajadora social en formación me siento orgullosa de haber escogido esta carrera. Adicionalmente, esta materia me sirvió muchísimo. ¿Por qué? Porque pude aprender a identificar, pude perder el miedo para poder acercarme a una persona, a preguntarle, bueno, cuéntame en qué te puedo ayudar, y empezar a hacer una identificación muy a fondo desde esto, haciendo el diagnóstico social, haciendo la identificación de necesidades, la priorización de problemas. Entonces, realmente sí es muy bueno poder ayudar a intervenir a este tipo de personas que lo necesitan. Muchísimas gracias.